Buen día, República Oriental del Uruguay. Tenemos que saber en dónde estamos, tenemos que realmente saber en dónde estamos. Hay mucha gente confundida, mucha gente que están manipulando, evidentemente, estos ejércitos cotidianos del Partido Comunista del Uruguay, comunistas camuflados, comunistas que no dicen que lo son, pero cuando la retórica, la narrativa es en pos de votar por el robo de nuestra propiedad privada, es plebiscitar el robo constitucional de nuestros derechos generados bajo un régimen de la seguridad social, es plebiscitar robar por constitución el dinero de 1.600.000 uruguayos generados, derechos adquiridos bajo el régimen de la seguridad social, principio inclaudicable de un Estado de Derecho. Eso debe ser uno de los derechos inviolables como principio jurídico constitucional que nos ordena como nación soberana, es decir, el derecho inviolable de propiedad privada, porque esos son, digamos, las capitalizaciones de los ahorros, integran el patrimonio, integran la propiedad privada, son heredables. Y hay gente, inclusive amigos, familiares, que si este plebiscito sale, les robarían 20, 22, 25 años de esfuerzo personal, de trabajo, en pos del mejoramiento de sus propias familias, porque les robarían la propiedad privada de lo que han capitalizado. Es mucho más simple que entrar en esos pellejerismos contables típicos de los comunistas cuando te dicen, mirá, ¿sabés por qué votan esto? Porque mirá lo que ganan. Entonces rentabilizan esto. Como si acaso rentabilizar estuviera mal. Cuando entramos a hablar en términos económicos de lo que está bien y está mal, ya está todo mal. Ya está todo mal. No podemos hablar en términos económicos, en términos de teoría económica, en términos de comportamiento económico, como tampoco podemos hablar en términos de Estado de Derecho, de orden jurídico, respecto a lo que está bien y está mal, sino que tenemos que hablar respecto a lo que técnicamente es efectivo y cierto y lo que no lo es. Es decir, tenemos que hablar desde una perspectiva científica, desde la ciencia económica, desde los rendimientos económicos, desde las utilidades económicas. ¿Qué actividad económica es la que rinde utilidad en la gente, la que enriquece a la gente? ¿Cuál es la actividad económica que da rendimiento, que da margen de ganancia a la gente? ¿Totalizar los bienes económicos en la producción estatal? ¿Concentrar, por ejemplo, un servicio de prestación jubilatoria en el Estado? Bueno, es evidente que la historia con creces nos demuestra que así no funciona la economía de rendimiento para las personas, sino que la economía de rendimiento, de rentabilidad, es la economía del mercado, es la economía desde la productividad, la innovación, el emprendimiento, la creatividad, la inversión para producir desde el mercado de la oferta y demanda, y cuando el mercado es cada vez más abierto y competitivo, más se rentabilizan las mejores opciones, es decir, las mejores productividades, las mejores innovaciones que se van imponiendo naturalmente en esa regla de la lógica del mercado, que es estrictamente aritmética y matemática, es decir, la regla de los rendimientos económicos que permiten la sustentabilidad de un emprendimiento económico y por ende permiten la sustentabilidad de las fuentes de trabajo. ¿Por qué te crees que trabajas? Porque hay empresas que invierten, porque hay empresarios, porque hay industrias, porque hay industriales. ¿Por qué te crees que tenés una fuente de trabajo si simplemente estás limitado a obtener un salario? Porque hay precisamente una fuente de productividad en el país, sea de bienes o de servicios, que te necesita y te paga un salario. Ahora, que te digan que va a ser mejor tu retiro de la actividad laboral porque se concentra todo el dinero que aportás durante esos necesarios 30 años según el régimen jubilatorio a un monopolio estatal que es el BPS, bueno, te están diciendo una gravísima mentira. En un país en el cual el BPS genera un déficit fiscal de 2,2 del déficit fiscal que tenemos.
De los 4 puntos de déficit fiscal, 2 puntos inamovibles los genera el BPS. Siempre vamos a tener con este BPS 2 puntos de déficit fiscal inamovibles. Y genera además la necesidad de que 7 puntos del IVA que pagamos, de ese altísimo, carísimo IVA del 22%, deba ser destinado al BPS. Que hayan partidas adicionales en cada rendición de cuentas que están promediando los 580 millones de dólares por año como partidas adicionales, como apéndices presupuestales para el BPS. El BPS recauda del IAS, recauda de los aportes de todos los trabajadores y sin embargo no le da, está desfinanciado. El BPS necesita, para estar en actividad año a año, 10.000 millones de dólares que no los produce, los gasta. El BPS, para entrar en funcionamiento y cumplir con todas las prestaciones jubilatorias, de pensiones, más las pensiones vitalicias que no te dicen, por ejemplo, y le hablo a una fulana de tal que ayer me tiró un mensaje como dándome una lección. ¿Sabés cuál es la verdad, Rubén? Es porque esta gente como Carolina Cose ganan esto y los republicanos ganan esto. Esta es la verdad. Por eso quieren el sistema de las AFAPs. No, estás muy equivocada. Si ganan eso es porque tienen mejores salarios. Y acá hay otro tema. Si ese salario corresponde que lo gane Carolina Cose, eso es otra cosa. Si corresponde que Carolina Cose tenga tanto dinero, si corresponde que a Carolina Cose no se le hayan hecho investigaciones serias, auditorías en sus gestiones de Antel, por ejemplo, en sus gestiones ahora de la Intendencia Municipal de Montevideo, y a ciencia cierta saber por qué la dejó con una deuda de 439 millones de dólares, cómo hizo el negocio de la ciclovía, por ejemplo, cómo hizo aquel negocio del Antel Arena fuera del giro de competencia de Antel con 14 observaciones del Tribunal de Cuentas. Eso es otra cosa. Pero no podemos, digamos que, agotar la lectura de un tema tan grande, tan importante para la naturaleza de un país, para la naturaleza de nuestro sistema económico-financiero, de propiedad privada como un derecho inviolable, en ejemplos puntuales, que es lo que hacen los comunistas. Siempre pugnando, difundiendo la idea contraria al capitalismo. Siempre es contra el capitalismo. Y a muchos uruguayos, lamento decirlo, pero a una gran mayoría de uruguayos, no les cuesta mucho experimentar prontamente ese sentimiento colectivo, tribal de resentimiento para con la natural actividad de las rentabilidades, donde hay que poner mucha cabeza, invertir, generar un mundo de negocios, un contexto de negocios, y todo eso se dinamizó en el Uruguay a partir de la ingeniería creada por un genio de la economía, como era el hermano de Piñeira, quien fue presidente de Chile, fue quien creó, quien estudió además en los Estados Unidos, estudió, por supuesto, desde la teoría económica científica, fundada en la Escuela de Viena, por supuesto, la teoría económica de los premios Nobel, la teoría económica de la Escuela de la Universidad de Chicago, quien pergenió una ingeniería de capitalización desde la natural solidaridad que se diera en una sociedad de mercado, como es el sistema de las pensiones rentables, así se le llamó en Chile, y acá le llamamos de ahorros capitalizables. Te lo está diciendo la expresión. Son ahorros que capitalizás, que convertís en capital privado. ¿Qué quiere decir capitalizar? Quiere decir hacer crecer ese dinero ahorrado, la base de ahorro. Eso se establece en el régimen de la capitalización de los ahorros. La base de ahorro son tus aportes que una vez que optás por el sistema del pilar individual de la capitalización de los ahorros, que bajo esta nueva ley, que es el régimen de la seguridad social, más ventajoso que el anterior, que era muy limitado, permite que el 7,5%, es decir, la mitad de ese 15% obligatorio en los aportes al régimen de la seguridad social, puedan ir a ese pilar individual de la capitalización de tus ahorros y se integran en una cuenta de ahorro a tu propiedad privada. Se convierten en propiedad privada y a su vez integrás una masa espontáneamente solidaria de clientes aportantes a esos fondos de inversión. Por eso se habla de fondos de inversión. Son un gran fondo económico, son una masa dineraria muy importante
que hacen precisamente sustentable esa inversión, porque hablas de millones y millones de dólares entre muchísimos uruguayos para invertir en emprendimientos industriales, comerciales, para producir bienes, servicios, infraestructura. Todo eso es en lo que se invierte con los fondos de inversión del sistema de las AFAPs. ¿Por qué? Porque la ley en sí lo establece. Porque la ley anterior y la reforma de la seguridad social bajo esta nueva ley que se promulgó en este gobierno establece las directrices y, digamos, los contextos de inversión de modo taxativo. Por lo tanto, es mentira que se fuga el dinero, que se llevan el dinero, todo ese verso, y a su vez plantean una aberrante idea antieconómica, anticientífica, como el concepto moralista de las altas rentabilidades, típico de los comunistas. ¿Qué problema hay con que haya alta rentabilidad? Por el contrario, lo que procura el sistema capitalista de inversión y productividad es conseguir la más alta rentabilidad posible. Y esa alta rentabilidad beneficia solidariamente a todos los que están integrados al sistema de capitalización de ahorros. ¿Por qué? Porque el sistema plantea porcentajes de rentabilización sobre una proyección geométrica, son intereses compuestos 4, 8, 16, 32, 64, y a su vez hay múltiples combinaciones para que tu dinero se vaya colocando en distintas inversiones, en distintas actividades económicas, de las cuales el 85% se tienen que invertir acá, en nuestro suelo, en nuestro territorio nacional, en nuestro país. Como bien dice Ruibal, presidente de la Cámara de la Construcción, el dinero de las AFAPs, el dinero del sistema de la capitalización de los ahorros, no se lo llevó el viejo de la bolsa. Está invertido en Uruguay. Y las altas rentabilidades son necesarias porque precisamente le dan sustentabilidad a este régimen, a este modelo que es de retiro, no es jubilatorio. Por lo tanto, cuanto más rentabilidad hay, más ganancia hay para todos en su conjunto. Rentabilidad 16%, rentabilidad del 18%, rentabilidad del 24%. Hay rentabilidades de ese porte, rentabilidades del 24% interanual, se pueden combinar, hay más y menos rentabilidades. Todas esas rentabilidades corren por igual para todos. El porcentaje es exactamente igual. Lo que cambia es el monto, la cantidad. Y evidentemente las empresas, como todas las empresas, están trabajando con un mínimo de rentabilidad por cada cliente y además es el cobro del servicio profesional que tienen que cobrar, por supuesto, de la colocación de esos dineros, del asesoramiento en la colocación de los dineros, del servicio del estado de cuentas, de la revisión del estado de cuentas, de las informaciones que periódicamente van dando. Todo esto supervisado por el Banco Central del Uruguay en este sistema con complejidades de ingeniería financiera, también bajo el derecho tributario, el derecho comercial y así la ingeniería económica. Se han desarrollado ya 24.000 millones de dólares como un gran patrimonio nacional desde ese colectivo de aportantes, perdón, de aportantes. Si acaso por plebiscito, que a su vez no corresponde, porque claramente lo establece la Constitución, no se puede legislar un régimen de seguridad social por Constitución, no es materia constitucional, es materia que está reservada a la ley. La ley de la seguridad social, a su vez, es de iniciativa privativa del Poder Ejecutivo, no es pasible de ser ni sometida a referéndum ni a plebiscito. No se puede plebiscitar un régimen de la seguridad social. Y a su vez, en este caso, esto es lo grueso, lo importante analizar. Este plebiscito plantea eliminar el régimen de la seguridad social que ha generado derechos, derechos de propiedad, derechos de capitalizaciones en un mundo de personas, en 1.600.000 uruguayos, en empresas que trabajan en Uruguay, y ha generado fuentes de trabajo que este plebiscito atentatorio es un atentado de lesa nación que tendría que haber sido prontamente inhibido por la autoridad jurisdiccional, en este caso la Corte Electoral, de acuerdo a lo que dicen los artículos 58, 59, 7, 32, 36, artículo 77, artículo 330 de la Constitución. Precisamente
esto es un atentado porque pretende prohibir la propiedad privada y dotar esta reforma con efectos retroactivos, borrando todos los derechos adquiridos. Esto viola abiertamente el principio sagrado de un Estado de Derecho, como es la seguridad jurídica. Es decir, que cuando vos estás bajo una situación jurídica sometida al régimen de una ley, esa situación jurídica de acreedor, por ejemplo, de derechos, como en este caso derechos de propiedad, ya están adquiridos esos derechos de propiedad, y a su vez la propiedad es un derecho inviolable. Bueno, esos derechos adquiridos de personas que tienen $80.000 rentabilizados, más la base de ahorro, que tienen $100.000 rentabilizados, más la base de ahorro, que tienen $150.000 rentabilizados, más la base de ahorro. La base de ahorro es todo lo que fuiste aportando, los miles de dólares que esas personas aportaron durante 15, 18, 20, 25 años, los que empezaron a aportar, todo ese universo, te está diciendo este plebiscito que lo va a eliminar por constitución, violando un sagrado principio de la estabilidad jurídica en un Estado de Derecho, como son los derechos adquiridos bajo el régimen de una ley, en este caso, bajo el régimen de la seguridad social de dos leyes, de la anterior y de esta, para trasladar ese dinero, para robar todo ese dinero, robar esa propiedad privada y trasladarlo al sistema jubilatorio, que es un sistema además paralelo al sistema de capitalización de ahorros, porque el sistema de capitalización de ahorros no es un sistema jubilatorio, no tiene nada que ver con el sistema de repartos, es un sistema que garantiza la mejor rentabilización posible para tener una mejor estadía en tu retiro, en la etapa de tu vida del retiro de la actividad laboral. Y a su vez colabora con el mercado de inversión uruguayo, porque son millones de uruguayos que están acumulando una base de ahorro, un fondo de inversión para instalarse en el Uruguay. Y eso es lo que se ha desarrollado en estos años. Todo ese dinero está invertido en Uruguay, el 85%, en carreteras, en centros CAIF, en escuelas, en liceos, en torres de edificios, en construcción de todo tipo, en obra de infraestructura, en aserraderos, en curtiembres, en emprendimientos agropecuarios, en shopping centers. Y todo eso, imagínate la cantidad de trabajo que está generando. Es realmente un atentado comunista contra el capitalismo. Pero no te lo dicen abiertamente. Yo tengo algunos colegas que me dicen, capaz que es mejor no explicitar tanto, capaz que es mejor hacerlo más subliminal y explicarle y no hablarle tanto a la gente directamente del Estado de Derecho, de hablar de las libertades personales, de hablar directamente de capitalismo y del socialismo que quiere tirar abajo el capitalismo. Y yo les digo, no, todo lo contrario. Hay que hablar cada vez más explícitamente de qué se trata el comunismo y decirle a la gente que esos que no te dicen que son comunistas que te lo terminen diciendo, que confiesen que están contra el capitalismo, porque todas esas prédicas que se escuchan por ahí, de profesionales incluso, de abogados que salen por radio, a explicar estas cosas todo el tiempo contra el sistema de rentabilización, demonizando la natural actividad de la rentabilización, como si fuera malo rentabilizar, como si fuera malo tener ganancias, y a su vez instalan el mito absolutamente fantasioso y real de que las financiadoras, las empresas financieras rentabilizan mucho más que los clientes. Es el mismo porcentaje. Rentabilizan cuantitativamente más, pero a su vez hay más presupuesto. Tienen 6.000 empleados, tienen que pagar salarios, tienen que bancar un presupuesto todos los días, abrir todos esos locales de servicios, esa red informática, esos funcionarios, los profesionales, los economistas, los brokers, asesores, abogados, escribanos, procuradores, expertos en derecho financiero, traductores, escribanos. Es decir, es un universo impresionante que está moviendo toda una cadena económica espectacular, dinamizadora de la economía, una excelente ingeniería económica creada en Chile y que está funcionando en todas partes del mundo. Ahora, depende de cómo la haga funcionar y depende del nivel de los salarios. Si a vos te da un 14%, un 16% de un salario de $1.000, no es lo mismo que el 14, 15% de un salario de $3.000 o de $5.000. Acá el tema es cuantitativo.
Entonces, si hay algún inconveniente, tiene que ver con la carestía de trabajo, con la falta de mercado inversor, con la falta de trabajo. No se trata acá de un tema de sistema. Y menos llevar este sistema hacia la Constitución e instalar en la Constitución disposiciones que son directamente aberrantes porque atentan contra nuestra seguridad jurídica, contra la propiedad privada. Prohibirían la propiedad privada, pero a su vez eliminan el régimen de todos los derechos adquiridos en millones de uruguayos, en 1.600.000 uruguayos que ya han generado derechos de propiedad. Eso evidentemente va a repercutir de modo inmediato en la sociedad uruguaya, en la economía uruguaya y en los mercados internacionales. Y como dice muy claramente la ministra, y tiene razón, Uruguay va a caer en la categoría B de rango inversor. Esto va a generar corrida de capitales, ya está pasando. Entonces, ¿qué les garantiza a ustedes, los que están convencidos de votar por el plebiscito del PIT-CNT, que van a tener las jubilaciones que le dicen? Además, obligando a que la gente trabaje hasta los 60 años. ¿Y quién va a aportar? ¿Y qué tasa de reemplazo va a haber? ¿Y el BPS que genera pérdidas en vez de rentabilizar? ¿El BPS que gasta 10.000 millones de dólares en vez de haber producido 24.000 millones de dólares que el Uruguay no tenía? Es solo pensar eso, hasta con sentido común. ¿Quién te garantiza que Uruguay te va a dar esas prestaciones jubilatorias con una economía que se va a defaultear, seguramente, va a haber corrida bancaria, pierde rango inversor, bancos se van a ir, porque se pierde confianza en el Uruguay? Pasa a ser un país inestable que va rumbeado hacia el socialismo comunista y ya por vía constitucional. Vamos a una pausa, Ramón, y continuamos.